Ahora mismo vamos a hablar de pobreza e indigencia en el Uruguay, y también vamos a hablar un poco de la metodología, cómo se construye, que por lo que va a servir también para otros países en los que se usa la misma metodología. Por ejemplo, Argentina, que se usa la misma metodología, que es esta, que es una metodología de medición de la pobreza absoluta, no relativa, y que eso contraria a la de la medición de la pobreza por el índice de necesidades básicas insatisfechas. Es por método de ingreso, o sea, se calcula qué ingreso tenés y qué ingreso llegás a necesitas para no ser indigente y no ser pobre. Esa es la idea. Y el ingreso puede ser, evidentemente, salario, ayudas en especies o en dinero. El ingreso es también conseguir un dinero mensual por alguna razón o algún bien. Ingreso puede ser directamente comida. El ingreso directo en comida también se considera, no es solamente monetario. Una persona con que tenga un ingreso en especies de valor 4.000 pesos, por ejemplo, ya deja de ser indigente, evidentemente, ¿no? Aunque no reciba dinero. O sea que eso es lo que vale, es el ingreso, en especies o en dinero. Y eso, bueno, es una medición de pobreza que le decimos absoluta y no relativa. O sea, en una muestra de personas consideramos, estableciendo esos dos ingresos, el de pobreza y el de indigencia, qué cantidad de personas de una manera absoluta llegan a ese ingreso o no. Luego hay otra manera de medir la pobreza, que es pobreza relativa, que es como se utiliza en Europa, por ejemplo, porque según estas mediciones indigencia les daría 0 y pobreza también, ¿no? Entonces si se midiera de manera absoluta. Entonces lo que usan es una medida relativa en Europa. Por eso en Portugal, por ejemplo, podríamos ver una pobreza del 35%, y en Uruguay, por ejemplo, un país a todas luces unas 3 o 4 veces más pobre que Portugal, podría tener una pobreza de 8%, como lo tiene, de 9%. 9 contra 35, o Alemania contra Argentina. En Alemania podríamos tener una pobreza de 40%, y en Argentina, no en la actualidad, pero sí hace 10 años atrás, una pobreza del 6%. Entonces, bueno, porque las mediciones son diferentes, relativa contra absoluta. En la medición relativa que utilizan en Europa se hace un ingreso promedio de las personas, promedio del país, y de ese promedio se considera, se establece una línea del 60% de ese ingreso. Los que no lleguen a ese 60% del ingreso medio se los considera pobres. Entonces, solamente con que haya una clase más rica, un 20% más rico, por ejemplo, que hace subir el ingreso promedio, hace que haya más personas en la pobreza, por ejemplo, ¿no? Sería porque relativamente, en relación con los demás alemanes, sos pobre, aunque de manera absoluta vos sigas teniendo los mismos bienes y servicios. Bueno, esa es una manera de medirla. La de Uruguay, la de Argentina, y no estudié los demás casos, pero en América Latina se usa este mismo método en muchos países. O sea que va a servir para cualquier país que utilice esta metodología de línea de pobreza y de indigencia absoluta. Bueno, para la línea de pobreza, así como se hace. Se establece una línea de pobreza, una línea de indigencia, una línea de pobreza, ¿no? Tenemos acá la población. Una línea de indigencia que decimos, por ejemplo, debería ser en el Uruguay, por ejemplo, 4.000 pesos. 4.000 pesos. Y una línea de pobreza, pongamos 10.000, ahora vamos a ver bien cuáles son las cifras, 10.500 pesos. Y bueno, todos los que atraviesan la línea de pobreza, exceden este ingreso, son no pobres, ¿no? Esta es la manera. Son no pobres, que no quiere decir clase media. Por eso cuando algunos dicen que, por ejemplo, en la época de Lula en Brasil habían no sé cuánto ingresados a la clase media, una gran cantidad de ingreso a la clase media por
por un capitalismo pujante, en crecimiento, que había, estamos hablando del año 2006 que se hablaba de esto, 2008, con un gran crecimiento de la economía capitalista y con un ingreso a la clase media impresionante de personas. En realidad lo que están viviendo no es ingreso a la clase media, sino es personas que dejaron de estar debajo de la línea de pobreza. Pasaron a ser no pobres, pero no quiere decir que sean clase media. Porque estamos hablando de, en el Uruguay, 10.500 pesos. Si tenés 11.000, no sos clase media, evidentemente. Eso fue lo que sucedió en Brasil. Mucha gente pasó la línea de pobreza hacia arriba, pero no pasó a ser clase media. Lo mismo en el Uruguay. Digamos, podés ser no pobre, pero tampoco ser clase media, evidentemente. 11.000 pesos, 12.000 pesos. Estamos hablando de ingresos muy, muy bajos que no te aseguran ser clase media. La clase media es un nivel mucho más alto. Estamos hablando de unos 45.000 pesos por mes, más algunas casas, ser propietario, tener casa, tener auto, y ser propietario, incluso tener dos propiedades, una en la playa y otra para veranear, o una en el campo y otra para vivir. Eso sería clase media, ¿no? No esto es diferente. Atravesar esta línea de pobreza y pasar a ser no pobre, bueno, es algo mucho más asequible en países del tercer mundo que realmente incorporarse en la clase media o a una clase trabajadora con altos ingresos. Es otra cosa. Bueno, así que el principio de eso, los que atraviesan la línea de pobreza no pasan a ser clase media, simplemente son no pobres. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, la línea de indigencia se calcula por lo que se llama canasta básica alimentaria. En todos los países, ¿no? Se hace en ese país, o incluso no solo en ese país, sino en esa ciudad. ¿Cuánto es la canasta básica alimentaria? ¿Cuánto sale alimentarte por mes? A partir de esa canasta básica se calcula y se dice es 4.000 pesos, ¿no? 4.000 pesos uruguayos. Si no llegaste a este ingreso, sos indigente. Luego a esta canasta básica alimentaria se le agrega más canasta básica no alimentaria. La canasta básica no alimentaria es vestimenta, teléfono, tener internet, no sé qué, bueno, sería eso, vestimenta, recreación también, poder ir a algún restaurante también se calcula, por lo menos en Uruguay, en Argentina, en la canasta básica no alimentaria también se calcula eso, poder tener dinero para recreación. Bueno, útiles de estudio, materiales de estudio, si tenés, porque necesitas comprar útiles escolares para tus hijos, esto sería la canasta básica no alimentaria. Bueno, la canasta básica no alimentaria más la no alimentaria da lo que se llama la CBT o canasta básica total. La canasta básica total es lo que mide la línea de pobreza. Si no llegas a la canasta básica total mensual, sos pobre, y si la pasás por encima, dejas de serlo, ¿no? Sos no pobre. Esto es entonces, bueno, lo que hablamos de eso cuando dicen que hay una gran incorporación de personas a la clase media, eso es un error. Ahora, por ejemplo, con Bolsonaro seguramente digan lo mismo, que Bolsonaro está metiendo en la clase media una gran cantidad de personas. Y claro, en Brasil hay tanta pobreza, hay tantas personas que no llegan a la canasta básica total, que cualquier éxito económico de crecimiento de 7%, 8%, 4%, 5%, hace que millones, y aparte los brasileños son muchos, hace que en cuestión de 6 meses 3 millones de brasileños o 4 millones dejen de ser pobres, ¿no? Porque están por encima de la canasta básica total. Ahora, bueno, que pasen a ser clase media, por supuesto, es diferente. Y que pasen a formar parte de una clase trabajadora con altos ingresos también. Bueno, en el Uruguay esto da las personas pobres, estamos hablando de 2019. Este informe se publicó en marzo de 2020 y para saber lo que está sucediendo en el 2020 vamos a esperar a marzo de 2021, ¿no? O sea que la pandemia no está contemplada acá. En el Uruguay la cantidad de personas pobres sería pobreza es de 8,8%.
8,8% en 2019. En 2019, que es la medición que se publicó en el 2020. Y a su vez la indigencia es de 0,2% también en 2019. Estamos hablando que la población de Uruguay son 3.500.000 personas. O sea que cuando hablamos de 8,8% de personas pobres, estamos hablando de 3.800 personas, 308.000 personas, y de indigentes en el Uruguay estamos hablando de 7.000 personas. 7.000 personas que son el 0,2%. O sea que bueno, para no ser indigente hay que pasar la línea, hay que llegar a la canasta básica alimentaria. Esto hace que indigente no sea cualquier persona que veamos en la calle mendigando o trabajando de cuidacoches. Si ese cuidacoche tiene un ingreso mensual de 6.000 pesos, ya no es indigente, ¿no? Si tenga o no tenga casa, eso es importante. No importa cómo viva después, solamente mide su ingreso. Si vive en la calle y tiene 6.000 pesos por mes, tiene un ingreso de 6.000 pesos por mes, sería un pobre, no indigente, no sería indigente, ¿no? Y vive en la calle, pero de repente llega a 6.000 pesos. Puede ser improbable, pero bueno, es una situación que en los hechos puede darse. Y en cambio, bueno, si volvés a la casa, a un garage que de repente tenés para vivir, un lugar un poco más confortable, pero tu ingreso es de 3.000, serías indigente, ¿no? Bueno, así que vamos a ver esto. Vamos a ver cuáles son las mediciones de pobreza e indigencia, porque se mide en Uruguay, igual que en Argentina, se mide diferente según la ciudad. Por ejemplo, en Buenos Aires la línea de indigencia y de pobreza es altísima, ¿no? Comparada con San Luis, con algunas ciudades de San Luis, de Jujuy, de Rosario. En el Uruguay, el índice, la canasta básica alimentaria y la canasta básica no alimentaria en Montevideo es un 50% más cara que la del interior. Es mucho más caro. No ser pobre en Montevideo necesitas un ingreso mucho mayor que para no ser pobre en Tacuarembó o en Canelones. También lo mismo pasa en Buenos Aires. En Buenos Aires hay que hacer una canasta de Buenos Aires y es por localidad, ¿no? Que uno tiene que hacerla. A su vez, en el interior rural, la canasta todavía baja todavía más, porque se necesita menos dinero para ser indigente o para ser pobre. Así que vamos a calcular los valores de la línea de indigencia en Uruguay. Valores de la línea de indigencia y línea de pobreza. La canasta básica alimentaria, que es lo que marca la línea de indigencia, estamos hablando de valores de septiembre de 2020. Septiembre 2020, en los países donde hay más inflación, por ejemplo Uruguay, que es uno de los países que tiene más inflación del mundo. Bueno, hay que actualizarlo continuamente, ¿no? Porque estamos hablando de que Uruguay tiene una inflación del 10%. En el caso de Argentina, que también es uno de los países con más inflación del planeta, tiene que ser, de un mes al otro cambia abruptamente. En Argentina la inflación en alimentos puede llegar a ser de 60%, por ejemplo. Impresionante. Pero Uruguay también es un país con mucha inflación. Tiene entre 9, 10, 11 y 12%, incluso en alimentos de 20%. Y que afecta mucho, la inflación en alimentos afecta mucho a la línea de indigencia, sin duda. Bueno, esto es septiembre de 2020. En noviembre de 2020 es parecido, hay que agregarle solamente un porcentaje. Pero vamos a hacer que la línea de pobreza, la línea de indigencia en Montevideo está calculada en, voy a redondear los números, ¿no? Vamos a ponerle 4.150 pesos. 4.150 en septiembre de 2020, ahora le podemos poner 4.200 por ahí. 4.200 pesos será ahora en noviembre 2020. Después está el interior urbano,
interior urbano, que son todas las ciudades del interior, es 3.850 pesos. Hoy hay que agregarle, será 3.900 pesos. Y en el interior rural, son 3.473 pesos. Vamos a ponerle 3.500 pesos y ya está. 3.500 pesos. Después tenemos la canasta básica no alimentaria, que bueno, es un poco más ahí este dato igual. No importa, porque lo que nos importa es la canasta básica total, que es lo que mide la línea de pobreza, que es lo que se necesita para no ser pobre, que es la CBA más la CBNA, ¿no? Da 16.000 pesos, vamos a redondearlo, 16.000 pesos en Montevideo. En el interior urbano da 10.400 pesos y en el interior rural da unos 7.000 pesos. O sea que una persona con 7.000 pesos en el interior rural ya no es pobre, ¿no? No es pobre. Con 8.000 pesos no es pobre. Por eso hablamos de la clase media, no es ser no pobre no es ser clase media, porque una persona en el interior rural con 9.000 pesos no es clase media. Con 9.000 pesos no puedes comprarte una moto, por ejemplo, si quieres una moto, no puedes comprarte una casa, no puedes ser clase media, ¿sí? Imposible. En el interior urbano lo mismo, con 12.000 pesos sos no pobre, pero es imposible que puedas también comprarte una casa muy, muy grande. Así que lo que mide es simplemente un mínimo, ¿no? Un mínimo para no ser pobre. Bueno, estos datos son, según el INE, en el Uruguay es el 8,8%, no acceden a este ingreso, ¿no? No tienen ese ingreso. O sea que las personas no pobres en el Uruguay serían 91,2%. 91,2% son personas no pobres. Esto según todo el año 2019, hay que calcular la pandemia. Hay que calcular la pandemia más el cambio de gobierno también, que tiene otro enfoque sobre la pobreza, digamos, otro enfoque también ideológico-político, digamos, de una socialdemocracia a un gobierno, a una mentalidad neoliberal, para simplificar. Así que en la actualidad podríamos hablar de 10% de pobreza o de 12% de pobreza. Eso va a salir el año que viene, no sé. Así que, bueno, esto es como se calcula entonces la pobreza de una manera, línea de pobreza absoluta. Para los que no saben cuánto es 16.000 pesos en Uruguay, bueno, 16.000 pesos en Uruguay son $375 y 10.400 pesos son $246. 246, o sea que necesitarías $246 para no ser pobre en el interior urbano y 375 para no ser pobre en Montevideo. A su vez podemos decir también que el salario mínimo es unos 16.500 pesos, por ahí 16.500 es el salario mínimo, para tener una referencia, que son unos $400, ¿no? Y a su vez, algo para tener en cuenta es el ingreso medio, índice medio de salarios. Índice medio de salarios en el Uruguay es 22.000 pesos. 22.000 pesos es el índice medio de salarios. Y estamos hablando de una pobreza en Montevideo de 16.000 pesos que necesitas. Y en Canelones, o sea, en las ciudades del interior, 10.400 pesos.
Y el índice medio de salarios en el Uruguay es 22.000 pesos. Y a su vez la mediana, el índice medio de salario tomado por la mediana, que la mediana es tomando el 50% con menos ingresos del Uruguay, la mitad, la mediana es el 50% hacia abajo, es de 19.700 pesos, por ahí. O sea que la mitad de la población uruguaya gana más o menos unos $450 por ahí. Y bueno, está bastante cerca de los niveles de pobreza, ¿no? Está un poco más cerca. Igualmente esto no considera, el índice medio de salario no considera valor locativo y tampoco considera aguinaldo, ¿no? Que también que esto sí lo considera. Esto considera tanto aguinaldos como también considera el valor locativo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con el valor locativo? Esto es importante. Valor locativo. El valor locativo es el valor de donde vivís si no pagás alquiler. Si pagás alquiler no se considera valor locativo, ¿no? Pero si no pagás alquiler, se toma en cuenta cuál es tu valor locativo. O sea, si te prestan la casa o es tuya. Si es tuya, te preguntan cuánto vale tu casa si la alquilarías. Bueno, ponele 8.000 pesos, ¿no? Bueno, entonces en ese caso se considera que vos tenés un valor locativo de 8.000 pesos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si vos tenés un valor locativo de 8.000 pesos y a su vez un ingreso mensual de 8.000 también, ganás 8.000 más un ingreso mensual de 8.000 pesos, tenés en realidad 16.000, se considera 16.000 tu ingreso. Por lo cual, con 16.000 pesos no serías ni pobre en el interior urbano, hasta te sobrarían 5.000 pesos para ser pobre, y en Montevideo, ni siquiera en Montevideo, ¿no? Entonces, con un valor locativo de 8.000 más 8.000 pesos de ingresos no sos pobre. Si quieren vamos a ponerle 8.100, así da 16.100 y ya nos quitamos la ambigüedad de que hay un impacto. Bueno, eso sería el valor locativo. Otra cosa, si vos ganás 16.000 pesos en Montevideo, esto también es la misma metodología en Argentina, ¿no? Que es casi el mismo país que Uruguay. 16.000 pesos ganás en Uruguay y pagás un alquiler de 7.500, esto no se resta, no se le resta tu alquiler a tu ingreso para saber si sos pobre. Si vos ganás 18.000 pesos, ¿no? Si vos ganás 18.000 pesos en Montevideo, no sos pobre. Eso considera el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Sos una persona no pobre. Ahora, y después si pagás un alquiler de 7.500 pesos, el INE no considera que tu ingreso es inferior a 16, entonces sos pobre, ¿no? Considera que no sos pobre, porque en la canasta básica total se considera alquiler también. Se considera el precio de la vivienda. En la canasta básica no alimentaria está vestimenta, recreación, restaurante y todo eso, útiles escolares, útiles para estudiar, transporte también, se considera transporte, nafta, y se considera también el alquiler, vivienda. Entonces, por eso acá ya está considerado que 16.000 pesos es contando vivienda, no importa lo que alquiles. Bueno, aún así, todos estos cálculos que estamos haciendo es de una persona sola, siempre tomando una persona sola, que no es el caso más común. El caso más común es que las personas no viven solas, sino que viven con dos personas, por lo menos con su pareja, o su madre o su abuela. También está, es probable que si tenés un salario de 10.000 pesos, por el cual serías pobre, ¿no? No alquiles y vivas con tu madre o tu abuela. En ese caso sumás la jubilación de tu abuela más tu salario más tu valor locativo, porque vas a vivir en la casa de tu abuela, entonces no sos pobre, ni tu abuela ni vos. Eso lo podemos ver con porque se toma el origen de la pobreza para saber si sos pobre o no, es el hogar.
me quedan 3 minutos de video. Y bueno, así es como se calcula la pobreza, porque es pobre la persona que no tiene ese ingreso, el ingreso que vimos recién, pero en relación al hogar al que pertenece. Se hace siempre un promedio del hogar en el que uno está. Lo que recién vimos es de un hogar para una persona. Un hogar para una persona es, habíamos dicho, 16.000 pesos en Montevideo y 10.400 en el interior urbano, ¿no? Para una persona. Un hogar para una persona sola. Ahora, para 2 personas no es el doble, ¿no? No es el doble porque 2 personas tienen el misma conexión a internet, un calefón para los 2, un baño para los 2. Una casa, una vivienda para 2, se dividen los gastos, ¿no? Entonces no es 32.000 pesos, 2 personas, es 28.800 pesos en Montevideo y 19.000 pesos en el interior urbano, 2 personas. Esto es para línea de pobreza, para no ser pobre. Y 3 personas son 40.700 en Montevideo y 27.000 pesos en el interior urbano. Interior rural. Acá sería casi $1.000, ¿no? Con $1.000 un hogar en Uruguay compuesto por 3 personas, puede ser padre, madre, hijo, abuelo, hijo y sobrino, abuelos, bueno, algo así, abuelo, abuela y nieto, 3 personas, no importa si sea población activa o no activa, si sea un niño, un bebé, o si sea un jubilado, o si sea una persona que trabaja, no importa. 3 personas en un hogar con $1.000 en Montevideo no son pobres, ¿no? Y el interior urbano de menos todavía, unos $700. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Si vos tenés un ingreso de 8.000, serías pobre, por ejemplo, seríamos pobres en el interior urbano, ¿no? Tenés un ingreso de 8.000, pero ¿qué pasa? Vivís con más los 12.000 de tu abuela, que con una jubilación malísima, pero llega a 12.000, ¿no? Un minuto me queda. Ahí ya son 20.000 personas, ya son 20.000 pesos. Y vamos a considerar que tu abuela, nuestra abuela, ya tiene la casa desde hace años y más o menos el valor locativo de esa casa es de 8.000 pesos. Bueno, entonces ese hogar tiene un ingreso de 28.000, abuela y nieto, ¿no? Ese hogar tiene, que es de 2 personas, tiene 28.000 pesos de ingreso y no sería un hogar no pobre en el interior urbano. O sea que ninguna de las 2 personas es pobre. Luego en el interior, en Montevideo sí. Me equivoqué, puse esto es Montevideo. En Montevideo serían las 2 personas serían pobres, en ese caso, ¿no? Pero pongamos que la persona jubilada tiene 13.000 pesos y bueno, con 13.000 pesos ya pasamos a 29 y dejan de ser, esas 2 personas que eran pobres con 28.000 pesos dejan de ser pobres. No son pobres con 29.000.